Sergio Fernández y Rafael Gumucio. Aquí estamos de vuelta en el programa Desde Cero. Esta vez con el historiador Gabriel Salazar. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tú, Gabriel, has estado bastante, y por eso te queríamos invitar en buena medida a hablar de esto. Eres una persona escuchada en las universidades, está por los jóvenes especialmente, está ahí a caballo con lo que está haciendo el movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que está pasando en los sectores más radicalizados del movimiento? Eres una persona seguida por muchos, te citan. Sí, como gurú. ¿Te sientes citado por ahí? Porque ¿Sientes? Claro. Porque a veces yo escucho esta pelea entre encapuchados y no encapuchados. Muchos de estos encapuchados lanzan como discurso, porque no son encapuchados sin discurso. Y muchos de esos discursos me recuerdan algunas cosas que leí en tus libros. ¿Sientes que hay alguna influencia o ninguna? De mi parte. ¿Sí? O sea, no que tú lo hayas leído, sino te sientes como, oye, este tipo está diciendo... Es que hay varias cosas aquí, porque tendríamos que precisar un poco qué estamos entendiendo por sectores radicalizados. Sí. O si son los encapuchados o hay otros sectores, ¿te fijas? Yo en general pienso de que hay una reflexión muy profunda en las bases estudiantiles, porque en los sectores poblacionales se ha avanzado mucho en una crítica a partir de su realidad, ¿no? Ya hace mucho tiempo que ellos vienen planteando la creación de asambleas territoriales de base. Están planteando, sobre todo la MPL, la construcción ¿Qué de... es la MPL? Movimiento de Pobladores en Lucha, que es una de las partes que componen el Frente Nacional de Pobladores, que a su vez está integrado a un Frente Latinoamericano de Pobladores. Esto estamos hablando, pero estamos hablando de gente que no forma parte del movimiento universitario. No. O sea que son bueno, empiezo son por ahí, borde, porque ya, el sector poblacional existe, sí, y está en este momento encabezado por un grupo de jóvenes que están organizados como MPL, que han desarrollado actividades de autoeducación a nivel universitario, tienen ¿cómo se llama? Diplomado, organizado con profesores universitarios, y también construyeron una empresa productora, que le llaman, construido ya una población completa, y tienen otras más en construcción. ¿Qué población está por Peñalolén, no le sé el nombre exactamente. La comunidad ecológica. Como de 8 o 10 bloques que ya están listos, ¿no? Con un gran centro comunitario. Como falanterios, son comunidades, viven de manera comunitaria y tienen una organización política. Ellos que irradia, digamos, la convivencia. Claro, a los que se inscriben en estos conjuntos habitacionales les dan cursos para ir armando un sentido comunitario. Pero eso que tú planteas, Gabriel Salazar, es como también es como una mirada respecto de aquello de aquel mundo en el que durante estas marchas y movimientos estudiantiles hemos escuchado que el lumpen, que hay una mezcla entre lumpen y anarquistas instalados en estos movimientos sociales pobladores, que me imagino que también son parte de este malestar y de esta irrupción social que estamos viviendo. Bueno, los pobladores forman parte del Acuerdo Social por la Educación, que está articulado con la CONFECH, con los profesores, etcétera, etcétera. O sea, no están ellos al margen tratando de meterse, ¿no? Sí. Están incorporados en el Acuerdo General. Entonces, les hablo de ellos porque ellos tienen una postura que trabajando la idea de la vivienda popular, la formación de asambleas territoriales, se proyectan hacia lo que ellos llaman el poder constituyente. Y está en este momento sacando a luz en estos días una invitación a los otros actores sociales del Acuerdo Social por la Educación para incorporarse al debate o una conversación simplemente de este proyecto constitucional nuevo que ellos están planteando. ¿Qué le lleva? ¿Qué le lleva a este proyecto constitucional nuevo? ¿Cuáles son las causas, más o menos? ¿Cuáles son el diagnóstico general de que es un modelo que ya está viviendo ellos? Por el lado de la mercantilización de la educación, de la salud, el tema del tipo de contrato laboral que existe actualmente, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí hacia adelante, pues piensan que tiene que haber un cambio de modelo. Pero para lograr un cambio como este, que no es mayoritario en Chile, porque la mayor parte de la gente en cualquier encuesta o en cualquier elección no está a favor de un cambio de esa magnitud, hay que hacer... Depende de la magnitud. No se ha preguntado nunca. Bueno, pero ninguna encuesta ha preguntado eso. Lo único que han preguntado es si un cambio profundo a la reforma educacional de acuerdo al planteamiento de los estudiantes, y tiene 80% de apoyo. Sí, pero al cambiar el modelo neoliberal por uno socialista, no veo que haya un acuerdo
gigantesco en Hay Chile. territorios entre medio también, ¿eh? Bueno, pero no sé, no. Acuerdo en el sentido que tú lo planteas de parte de un lote de sectores de base, sí está. Como a mí me invitan un lote en todas direcciones, te puedo decir que desde Calama hasta Punta Arenas hay gente que está planteando ¿cuál sería eso. el modelo? ¿El modelo Evo, Chávez, Cristina o el modelo, no sé cuál? ¿Hay algún modelo o no? Es el modelo en construcción justamente a partir de lo que ellos plantean como participación ciudadana, proceso asambleario, control de las bases, eliminación del caudillismo tipo Chávez, eliminación de las clases políticas tipo partidos políticos parlamentarios chilenos. Es un camino nuevo que están abriendo a pulso. Pero a mí me llama la atención, ¿Tú te perdóname. imaginas algo sin partidos políticos? ¿Sí? ¿Cómo te lo imaginas? Sí. ¿Cómo te lo imaginas? Porque ha existido otras veces Sí. movimientos que han ejercido poder desde abajo, incluso en términos de construcción de Estado, con total ausencia de partidos políticos. ¿Cuándo? Los partidos políticos solo existen como tales al interior de un Estado liberal. Ahí tiene sentido porque hay competitividad de ideas, Sí. pero si hay un acuerdo nacional por construir un Estado, por decirte, que busque el desarrollo de la producción, que busque la industrialización, Sí, eso que es busque Mussolini. la construcción, eso si es un acuerdo nacional no requiere partidos Pero eso existió en la época de Mussolini. ¿Cómo se ordena la sociedad sin partidos políticos? en base a consejos locales, Pero espérate, ¿y tú crees? asambleas comunales, asambleas Ya, provinciales. ¿Tú pero crees eso es mucho más de sinceramente? izquierda que los socialismos reales. O sea, eso ya es como autogestión total. El socialismo real se fue construido en función de la dominación de un partido, recordemos, de una Ajá, por eso. vanguardia que Oye, eliminó la otra Ya, pero pero, eso es tú no le anarquismo tienes- puro. y eliminó la participación de las bases. Pero lo que tú planteas, Gabriel Salazar, es anarquismo en estado ¿Anarcosindicalismo? esencial, ¿o no? Es que esa es la gran confusión que ha existido Ya. siempre en Chile. Cada vez que la ciudadanía ha puesto sobre el tapete su soberanía, porque la soberanía radica en la ciudadanía, no en el Estado, mucho menos en la constitución política y menos en los partidos políticos, ¿sí? Cada vez que la ciudadanía ha ejercido soberanía, por eso se acusa de anarquismo, porque claro, desaparece la idea del Estado hegemónico. No, pero eso... A mí me da pero- susto, pero- a mí pero- me da susto otra cosa, la idea del gran acuerdo nacional. Yo creo que estamos en momentos de fines de acuerdos nacionales y en momentos más bien de explosión de diversidades nacionales. Es que una cosa es la crisis del Estado Nacional y otra cosa es la resurrección, que lo estamos viendo de hecho, de la autonomía de las comunidades locales y regionales, que a su vez es como quien dice las células madres de lo nacional. ¿Te fijas? Y eso es lo que hoy día estamos viendo como reacción en el norte de África. Es evidente ese proceso, lo que está surgiendo en España, lo que de alguna manera está comenzando a emerger en Inglaterra y lo que estamos viendo en Chile. Pero hay dos cosas distintas, porque en Norte de África tenemos a Gaddafi, que plantea muchas de las ideas que tú estás diciendo, o sea, su Pero es un dictador vulgar. sí, pero el libro verde es el libro verde y de Es su origen, pero de sí. hecho se agarró de eso para caudillizar el fenómeno y anularlo. Yo tengo mi duda si todo este tipo de caudillos no usan siempre ese tipo de ideología, que siempre vienen ajustadas con ellos. Es extraño que siempre cuando hay una ideología como la que plantea usted, hay un dictador detrás. Uno ve, por ejemplo, Italia, Mussolini, también esa idea que los partidos políticos que existen, la democracia liberal es asquerosa, hagamos una democracia distinta del pueblo, y claro, el pueblo necesita una encarnación, que significa un hombre. Y ese hombre, Y cuando hay un líder ya hay un caudillismo. claro, Tal cual. que no puede Lo haber... que yo estoy diciendo no es una ideología. No, una Si idea. no, Estoy describiendo movimientos sociales reales. Ya, bueno. Ahora, el problema cuando los movimientos sociales se mueven y son incapaces de frenar la oligarquización del movimiento o la personalización o caudillización del movimiento, aparecen estas Por eso la dictaduras democracia liberal tipo Chávez, tipo Gaddafi, tipo Stalin y qué sé yo, Claro. tipo Lenin. Por eso las me democracias interesa- liberales han inventado sistemas para evitar eso. por ejemplo, la dirigencia del movimiento estudiantil, para volver y aterrizar ¿Hoy esto día? hoy día, ¿es una relación de complicidad? ¿Es una relación de competencia? ¿Una relación casi de hostilidad? ¿Cuál es más o menos...? ¿Tú te refieres a las vocerías actuales en Chile? Sí, me refiero, a ver, hay un movimiento estudiantil que está teniendo como vocera Camila Vallejo, Giorgio Jackson, la Confech, etcétera, más algunas dirigentes, más las dirigentes escolares. Y existen estos mundos que tú estás describiendo, MLP, etcétera. ¿Cuál es la relación de simpatía, de complicidad, etcétera? Hay una diferencia importante que ustedes pueden observar, ¿no?
La CONFECH funciona sobre la base de vocería, lo que significa que todo acuerdo, toda decisión que ellos exponen en estas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, obedece a asambleas de base, son acuerdos de base. Por eso es que se reúnen asambleas de base, qué sé yo, en Concepción, en Coquimbo, en Copiapó, van alternando. Claro. En cambio los profesores no. Los profesores ¿no? Entonces el movimiento estudiantil está recogiendo la influencia de este movimiento de bases, te fijas, que está funcionando en base a asambleas autónomas, y por eso es que son voceros, ¿no? Y por eso es que su representatividad depende de su carácter de vocero, no porque sean dirigentes libres. ¿Cómo ve al Partido Comunista metido en este baile? Yo creo que el Partido Comunista, por el hecho de que en las universidades hay muchos colectivos, ¿no? Y dentro de estos colectivos está el Partido Comunista, que presenta una cara siempre progresista al lado de otros sectores derechistas, gremialistas, sobre todo en las universidades privadas, ¿no? Entonces aparece como progresista, y como siempre está organizado para plantear elecciones, tiene un lote de representantes, pero no es mayoría dentro del movimiento. Gabriel... Incluso está planteándose una crítica creciente al Partido Comunista en tanto aparece sobre representado en las vocerías del movimiento estudiantil. Gabriel, eso lo he escuchado por todas partes. Gabriel Salazar, son muchas las voces que, para tratar de explicar esta efervescencia social, qué ha pasado, por qué ahora, por qué, o sea, si es que finalmente aquí maduró un proceso democrático y la gente, como lo dijo, creo que, no sé qué fue que dijo acá en este mismo programa, que Piñera nos había liberado, alguien, algo así lo declaró alguien acá. Lo dijo, pero no acá. Bueno, por otra parte pasó, y que es como un gobierno de derecha, y que Chile es más una sociedad centro-izquierda, termina cobrando la cuenta, pero en lo que hay como acuerdo es que esta es la gran revolución de la clase media, mucho más que del mundo popular o la incomodidad de las élites. ¿No está la clase media puesta aquí como el centro del malestar, más que el mundo popular? Yo diría que el fenómeno es un poco transversal, pero no es la clase media la que está dirigiendo el movimiento, porque estamos medio obnubilados por el hecho de que el movimiento estudiantil lo asumimos como de clase media, ¿te fijas? Porque en este movimiento no estamos viendo profesionales. No, pero por ejemplo, no es un movimiento profesional. Hay profesores. El grueso son estudiantes, y yo les digo, 1/3 de los estudiantes hoy día de la educación superior proviene de los quintiles 1 y 2. ¿Te fijas? Entonces hay una popularización enorme del movimiento estudiantil, que es la fuerza central de este movimiento. Emergente, que se compró este modelo, que se endeudó y que está agobiada. Mira, es que siempre es muy peligroso hablar de clase media, porque conceptualmente es lo más complicado que hay para definir. Y hay que definirlo en función de actores concretos y prácticos. Y en este sentido, quienes están movilizando, digamos, la coyuntura en este momento en Chile son jóvenes. Y los jóvenes son mayoría que provienen de sectores populares. Y eso yo lo conozco, estoy haciendo clases en la universidad hace 45 años, ¿no? Y ahora en todas partes, y estaba visitando todas las universidades del país. Y lo que es importante es que también grupos efectivamente que provienen de otras clases sociales están reconociendo esto y se abren, ¿no? Te puedo decir, yo estuve la semana pasada en 4 oportunidades en la Católica, en la Universidad Católica, por facultades reconocidamente, digamos, de clase media alta. Te hablo de Escuela de Derecho de la Católica, la Escuela de Ingeniería Comercial, de Economía de la Católica. ¿Te invitaron a hablar, Gabriel Salazar? Sí. Sobre, ¿cuál era? Esta palabra porque es la que se usa periodísticamente en la prensa y qué sé yo. ¿Qué son los escapuchados? Bueno, desmenucemos ese, porque claramente no son lo mismo que los que van marchando. Son cosas distintas, digo. ¿Qué son? Es una mezcla. Yo los conozco porque, bueno, en la Facultad de Filosofía viene el grueso de la como dice Martínez, tú sabes que esto es culpa de los filósofos. Bueno, de Arturo Martínez. No quiero decir un juicio sobre Martínez, pero es un señor que debería estar renunciando por decencia, ¿no? tenía ningún... Esa palabra no existe en Chile. No, pero espérame, bueno, por eso mismo. ¿Por qué tú dices que tendría que estar renunciando? O sea, porque acá no ha tenido ningún rol opinión significativo, te fijas, como representante máximo de la clase trabajadora en Chile en los 20 años de la concertación, y en esto mucho menos. Entonces que venga ahora el maestro no representa a nadie. Pero, donde quiera que he ido, cada vez que lo menciono, cuando tengo que hablar, lo pifian. ¿Y no se pasa lo mismo con Gajardo? No tiene ni una representatividad, y es el señor que debiera renunciar. Y pasa lo mismo con Gajardo. Bueno, pero volvamos a lo otro. ¿Quiénes son estos encapuchados? Mira, aquí por lo menos hay tres componentes dentro de los encapuchados. Uno
tienes a todos aquellos jóvenes que de alguna manera provienen de la cultura de resistencia a Pinochet, que fue una cultura de resistencia activa, violenta y dura en las trincheras. Pero eso serían los hijos de... Claro. Hijos de o que vienen de esa cultura. Claro. Porque o el De papá, la familias mamá, el como- amigo, Están en ese que los diálogo. muertos aquí o allá, es gente que tiene eso metida en el alma. Sí. Ya. ¿Ah? Y todas estas prácticas, o como dicen ahí, el repertorio de lucha, ¿ah?, de los movimientos sociales, permanece en la memoria mucho más que los contenidos. Entonces, Pinochet dura mucho más tiempo. Ya. Y ahí está la capucha. La capucha no viene a la época de la UP, viene a la época de Pinochet y se mantiene. Entonces, esa cultura de resistencia activa al sistema, ¿ah?, incluso violenta, está viva en mucha gente. Ya, Está o sea, en la memoria. Habría un sector. antipinochetismo furioso Claro, atemporal. Claro, ese es un sector. Hay otro sector que proviene, por decirlo así, del 13 o 14% de estudiantes que ni estudian ni trabajan. ¿Ah? O sea, Y que, de por tanto, jóvenes, están- no de estudiantes. Jóvenes, claro. Que están, por tanto, mucho más cerca, podríamos decir, del mundo Del lumpen. delictual, lumpen, y que son antisistema. Hijos sin madre, sin padre, hijos sin padre ni madre reconocido, como decía ese otro porcentaje. que decía Lobo. Ese otro porcentaje. ¿No? No, aquí hay una cultura poblacional, una cultura marginal que gira en torno, llamémoslo así, no delincuencia, sino el tráfico. Ya. De drogas. Se trafican armas, se trafican CD, se trafican libros, qué sé yo. Y eso Ya, una es mucho subcultura. más remunerativo que el salario. Claro. Pero ¿Te ¿por qué fijas? se encapuchan? ¿Y por qué salen ellos a...? Porque también están en un conflicto directo con el sistema. Pero viven de ese sistema, o sea, en el fondo la venta, la compra. Viven Tienen atacando un el propio sistema. Es una guerra de recursos con el sistema. Ya. Y ahí está. Bueno, Y pero- luego tiene otra cantidad de jóvenes que por razones ya de historia personal un poco, frustraciones afectivas de todo tipo, que las hay, pero por millones aquí, bueno, no millones, pero un porcentaje muy alto en los sectores estudiantiles. Yo los veo, pues sí, mira, cuántos chiquillos terminan confesándose por ese motivo en sus cosas personales y veo cada drama que viven, es terrible. Entonces muchos de ellos terminan en esta situación de... Para canalizar. Entonces no es un fenómeno que implica, hay que ver, responde a las mismas excrescencias del sistema. Ya, pero ¿qué se espera con con el acto violento, digamos? ¿Qué se espera? Porque en el caso del ideológico... ¿Qué espera quién? ¿Qué espera el encapuchado que lo va a hacer? Porque cuando tú lo divides en estos distintos grupos, uno podría ver distintos objetivos. El antipinochetista sigue luchando contra esto Contra el sistema, contra el que es lo sistema mismo que antes, que lo claro. oprime, qué sé yo, y que no ha terminado su lucha. El tipo que está en los márgenes y que está en el tráfico de lo que sea, debe ser más discutible que lo que va a hacer. porque- Saqueo. O sea, encuentra productos. Claro, digamos. claro. Ya. Y el frustrado que Rabia. encuentra un espacio. En esto. Ahora, lo que yo veo es que ellos no esperan nada. Es el acto en sí lo que los satisface. Sí. Pero Se también- sienten luchando, se sienten revolucionarios, Pero- se sienten arriesgándolo todo. Pero también- pero eso también en lo que- sí, Y tú, perdona, ¿le ves algún destino? ¿Le ves una razón de ser o simplemente te contentas con explicarlo? mira, yo en lo personal yo hablo siempre desde la historia. Yo no hablo por opinión personal, ni por interés privado, ni estoy en ningún partido político, ni quiero carrera política, ni nada. Hablo en función de lo que yo he visto en la historia. Y este fenómeno existió en toda la historia de Chile. Entonces, ninguna novedad. Y Que Manuel- ahora anden encapuchados es otro cuento. Y- pero y- antes andaban a cara descubierta o tiznados, porque en la noche, para que no los vieran de la noche, Y- y es lo mismo. Sí, pero en tu visión de la historia, para ser concreto, ese tipo de movimiento que han existido toda la vida, ¿han logrado cosas o más bien se han logrado las cosas al revés? Por el movimiento, Son síntomas. déjame Sí. terminar. O se han logrado cosas más, acumular alianzas entre la clase media y la clase popular. Leyendo tu historia uno parecía que al revés, o sea, parecía que todos los intentos en que se ha logrado unir la clase popular con la clase media en torno a demandas concretas dentro del sistema democrático, eso no ha valido nada. Y que lo único que ha valido ha sido... No, yo no estoy diciendo eso. No, pero estoy interpretando quizás muy gruesamente es una visión de la historia. ¿Cuál crees tú que es el camino? O sea, los encapuchados creen que están luchando contra el sistema. ¿Hay ahí un camino o el camino es más bien la creación de fuerzas No, lo convergentes? único que digo que este fenómeno existe. No, sí, por supuesto. Sí, Este fenómeno existe y va a seguir existiendo mientras el sistema esté generando desecho social de todos los tipos, ¿perfecto? Y va a seguir existiendo. Y a lo largo de 200 años de historia en este país, este grupo ha intervenido en los procesos políticos donde no está involucrado ¿a quién ha directamente ayudado? e interviene para atacar la propiedad
que implica simbólicamente al sistema. ¿Pero a quién ha ayudado? Mi visión es que ayuda al sistema. Ya, pero déjame terminar. ¿Qué ha pasado? Que esto se enfoca inmediatamente en el miedo de la clase alta. Sí. Y el miedo de la clase alta y media, por miedo al saqueo, porque es el fondo de todo, el puro miedo al saqueo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones políticas. Y al tomar decisiones políticas, aunque no lo quieran, estos marginales logran producir historia política. Pero no es solo miedo al saqueo, ¿ah? Pero no es solo miedo al saqueo. No solo porque asociado con los trabajadores, la gente de izquierda, los revolucionarios, es un peligro evidente para el sistema. Ya, pero yo también me voy a sumar a una cosa que decía Rafael. Si nos atenemos concretamente a lo que está pasando hoy día. Han habido escenas que a mí me resultan conmovedoras y creo que son lo que valía que aquí puedan haber cambios, donde las mayorías que se están movilizando tratan de neutralizar a estos que están generando violencia. Uh-huh. Y los tratan de neutralizar porque, en el fondo, porque le están gritando poco menos que son aliados del enemigo. Uh-huh. Porque están invalidando, legitimando una cosa que está siendo de gran valor civil y cívico, etcétera, etcétera. ¿No te parece que es así? No, pues no son aliados del sistema. Pues, a ver, obvio. No son aliados del sistema. A ver, ahora tampoco están aportando formales directamente al proyecto político, digamos, del centro político. No, pues no están interesados en apoyar el centro político. No, pero no es solo el centro político, es la izquierda política. Que eso es absurdo. A ver, pero yo te voy a explicar. Es absurdo. No es tan absurdo, porque la fuerza del resentimiento muchas veces juega y juega de manera polar, pero cómplice con eso de lo que se resiente. El resentimiento es el que está adicto al poder. Bien, examinemos un caso bien concreto para no andar hablando ideológicamente. Acaban de matar al joven Manuel Gutiérrez, ¿no es cierto? Sí. La policía. Sí. ¿Ya? ¿Por qué los pacos andan disparando? Porque tienen miedo, ¿no es cierto?, que los encapuchados, los sectores más radicales, los 27 estuvieron 3 meses acosándolo, los pacos se fueron cansados para la casa y saquearon el centro, Ibáñez metió a los milicos, masacre, ¿verdad? ¿Y qué significó eso? Bueno, en este caso, ¿qué ha significado la muerte de este muchacho? Los cabros están aliados que no pertenece a en evidencia el carácter represivo y policial de este sistema. No pertenece a ninguno de los grupos que tú mencionaste. No está ayudando a la gente que está buscando negociar con el sistema. Pero este cabro no pertenece a ninguno de los grupos que tú mencionaste. Si no importa eso, lo mataron. Sí. Y lo mató la policía. Claro. Y los pacos, la jefatura, quisieron ocultar. Ese mismo señor está involucrado en 5 asesinatos más. El mismo general que negó todo. Ya, pero ¿quién puede acusar de crimen y de crimen nefasto y de escándalo investigación del conflicto? No son o el crímenes que nefastos, no son crímenes alevosos, pero revela la naturaleza represiva y policíaca del sistema. Pero si nadie y ese es un hecho político. Sí, nadie lo niega. Ese es un hecho político. Pero la idea es que cuando uno está en contra de eso, como yo lo estoy y tú también, todo, ¿qué es más efectivo para cambiarlo? Yo tengo la idea y voy más lejos que yo creo que estas personas, algunos de estos encapuchados, son aliados del sistema y algunos son aliados hasta conscientes del sistema. Bueno, algunos son carabineros y policías disfrazados. También, bueno, y no cerca de ellos yo creo que hay gente, tú estás hablando de todo este lumpenaje que no podría vivir en otro sistema y que si hubiera un cambio de mayor justicia social serían los primeros perjudicados, por lo cual hacen todo lo posible, hasta a riesgo hasta de su vida, para que las cosas no cambien. Hablemos de los microtraficantes, los narcotraficantes y algunos movimientos de ultraizquierda que no pueden soportar la idea de que hay que trabajar legalmente en paz, haciendo fuerzas para cambiar las cosas, que es lo único que ha funcionado en Chile en estos 200 años. Lo otro nunca ha funcionado. Para mí... Al escucharlo ustedes tres, tengo exactamente el impulso anti-lumpen para atraviesar 200 años de la historia de Chile. Sobre texto que son criminales, ¿no es cierto? Que no son políticos, no son de derecha, no. Son racionales, que luego son de derecha, lo que es absurdo. Eso es lo que decía Carlos Marx. Perdón, no sé, yo el lumpen proletario, hablaba el lumpen. Pero no hablemos de Marx sin conocerlo, porque pero déjenme terminar la idea. Okay. Es importante. ¿Qué hacemos frente a un fenómeno que no lo vamos a erradicar diciéndole que son antisociales? Digamos, nada. Porque nunca se ha logrado eliminar este fenómeno diciendo, estos son delincuentes. ¿Cuál esto sería es la lumpen. alternativa? ¿Qué hacemos frente a eso? O seguimos condenándolo y enjuiciándolo y metiéndole policía por delante y horrorizándonos, o los comprendemos. Porque es nuestro producto, viejo. Es nuestro producto de esta sociedad. Ya, entonces yo te voy a hacer no es un invento de una ideología. Entonces yo te voy a hacer un distingo una cosa. Yo estoy en la antípoda de criminalizar a estos compadres y considerarlos que las luchas
las luchas posibles y virtuosas que se están produciendo y a las que ellos no ayudan, debieran tener como beneficiarios directos y rápidos a ellos. O sea, veo en ellos, digamos, el último peldaño. Si lo ponemos, ponte tú en la educación. Si lo ponemos en el drama, en el problema de la educación en Chile, que está buscándose una educación más igualitaria, más incorporadora de la gente, más incorporadora socialmente, menos de nicho y más de una sociedad mejor comunicada, etcétera. Estos serían los más aislados y votados de esa posibilidad de encuentro. Si es que se produce el encuentro, debieran ser de los primeros en ir bajando las armas y ir pacificándose. No ellos, quizás sus hijos, sus primos, sus no sé qué. Por lo tanto, no estoy criminalizando, son claramente producto de un sistema y de un modelo y de una que el que tú, más bien yo siento que tú estás planteando, que no es solo entenderlo, sino que es algo así como oficiarlo, o como darle un sustento y una validez, o sea, validez histórica en términos de que han existido siempre, muy respetable porque es una constatación, pero otra cosa es imaginárselos como necesidad, es pensar su explosión y su actuación política en las calles como algo virtuoso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hemos tenido 200 años de criminalizándolo, aunque tú lo digas con esas palabras. De hecho, lo estás haciendo. En la práctica es eso. Lo que estoy diciendo simplemente, o lo comprendemos, sí, porque es un fenómeno objetivo, producto de nuestra propia sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y al comprenderlo, ¿qué hacemos frente a eso? Fíjate. Porque en la práctica hay que ser profesor para entender eso. Sí. Porque en la práctica el profesor que está en aula quiere pasar la ciencia occidental, hay que enseñar todo lo que consigue. No tiene nada que ver con la ciencia occidental. Entonces uno, ¿qué hace frente a eso? Un chiquillo que está tirado por la calle, y nosotros queremos ofrecerle un aula que está cerrada y súper, ¿no es cierto?, mercantilizada. Entonces, ¿qué hago yo frente a eso? Entonces, por eso es que es importante comprender al alumno que viene de ese mundo. Sí. Pero ¿qué pasa que... Y comprenderlo y ayudarlo en su propia lógica. Pero no podemos imponerle nuestra propia lógica. Pero tú dices gente que tiene otra experiencia, otra historia, otra memoria. Pero tú dices, ¿qué hacemos con esta criminalización del lumpen, de los encapuchados? Y das, por lo tanto, el argumento histórico. Entonces, criminalizarlo o comprenderlo. Ya, ok, si nos quedamos en la opción que tú planteas de comprenderlo, ¿qué significa comprenderlo? Porque también pero, eso sí. Está bien, pero ¿qué significa comprenderlo? ¿De qué manera tú acoges ese resentimiento? ¿Cómo la sociedad debiera, a tu juicio, ver a ese mundo y acogerlo o comprenderlo? Porque ellos no se dejan comprender. ¿Cuál es el camino de comprensión? Te pregunto. La comprensión hay muchos caminos. Está la parte estrictamente, primero, afectiva. ¿Te fijas? Hay gente que tiene déficit afectivo. ¿Quién le va a dar afecto en sustituto al que no tuvieron? En nuestra sociedad los únicos son los profes. No hay otros. Los pacos no, los políticos no, periodistas no sé, de vez en cuando sí. De vez en cuando sí. Digo que no. ¿Verdad? Por ese lado. Pero nuestro sistema educacional no va en esa dirección. No es afectivo. No, mira, les pongo una experiencia bien concreta que tuve en Rancagua. Hice una investigación yo con los sectores más pobres de Rancagua, tiempo atrás, con entrevistas directas. Y trabajé con una escuela, pero pobrísima, que está en la parte sur poniente de Rancagua, que atendía a niños que trabajan en el río, digamos, en las arenas del río. Ya, ¿qué encontramos allí? Que la mayoría de los papás, el día, el cabro quedan solo, botados sin cariño ni nada, le pegan al neopren, se van constituyendo en el mundo sigue siendo el neopren. Ya. Claro, cuando hice la investigación era neopren, no sé ahora. Ya. Eso hace como 4 años. Algo de razón tiene el intendente Bio Bio. Y eso, fíjate, condujo a que en la escuela, ¿qué hacía frente a estos cabros? Entonces las profesoras me dijeron, mira, entre enseñarles las matemáticas que pide el CIMSE y darles afecto a los cabros y gastar todo mi tiempo en darles afecto y que se sientan aquí acogidos, gastamos el tiempo en esto. Los cabros salieron mal en la CIMSE, mandaron cambiar las profesoras del colegio porque no cumplían los requisitos, ¿te fijas? Y ahí está el fenómeno. Ahí está el fenómeno. ¿Quién los acoge? ¿Quién los desarrolla a partir de su realidad, las condiciones humanas que estamos exigiéndole a todos los demás? Estamos suponiendo que esos niños del río van a ser mañana ven el mundo. Puede que sí, puede que no. O sea, en Londres no son los pobres de los pobres los que van a quemar. Ha llamado la atención, por ejemplo, son por lo menos 5 de las personas que fueron detenidas en Londres. 2 son hijas de 2 familias
riquísimas de la sociedad londinense. Y en Chile Patria y Libertad no digamos que era un movimiento también de encapuchados de su época, no digamos que eran los más pobres, es una filosofía de vida, una visión de la realidad, y yo creo que frente a eso, al revés, la única forma de respetarlo y de tratarlo con dignidad es discutirle y pelearle y estar en contra, porque son sujetos históricos tan válidos como uno. Si uno los pone como una especie de altar o en una especie de cárcel, es lo mismo. Si yo lo marginalizo, digo que ellos son la última escoria de la sociedad, pero si también les digo, ellos son distintos, no los puedo tratar como yo, y no puedo pasarlo a discutir como yo, y no les puedo obligar a quitarse la capucha y a razonar, entonces también estoy marginalizándolo. La única manera es tratarlo como ciudadanos, que es, creo yo, lo que, y por supuesto equivocado. ¿Qué dice Gabriel Salazar, nuestro invitado? Bueno, insisto, se trata de comprenderlo en primer lugar. Una de las obligaciones del ciudadano es comprender a sus iguales. No tirarle encima la ley igualitaria que tiró la Constitución. Es una comprensión directa, cara a cara. Y está la comprensión pedagógica que está planteando recién. Ese ámbito está interesante. Y falta la comprensión política. Porque ahí nunca la izquierda chilena ha desarrollado una política hacia marginales. Incluso en la democracia cristiana, con el cura Beckemans, fue el primero que sacó una política hacia los pobladores. Porque la izquierda es lumpen, ¿no? Entonces, ni la izquierda ha logrado sacar una política adecuada. Y hoy día no tenemos tampoco ninguna. Ok, muchas gracias. Gabriel Salazar. Ha sido una muy interesante conversación. Esperamos que continúe. Chao.